Hablemos ahora sobre las competencias. ¿Has escuchado de trabajar tus materias con un enfoque basado en competencias? En este video abordaremos el contexto de lo que son las competencias y también un poquito de la tabla de saberes que tienen que ver con las competencias. Con el título, Mi clase por competencias. Vamos a utilizar este documento de Antoni Zavala, uno de los íconos, de los primeros que empezó a hablar del trabajo por competencias, la enseñanza de las competencias. Primero que nada, él habla o dice que la enseñanza tradicional se ha venido estructurando en torno a disciplinas aisladas, es decir, como en departamentos estancos, cuerpos teóricos muy segmentados, pero que la aplicación de un conocimiento parcial, que es así como se ve de la realidad, no constituye una acción competente si no se ha podido o aprendido a intervenir en una situación de la realidad global, algo mayor cuya esencia es la complejidad. Cuando nosotros como profesionales nos enfrentamos a una situación problemática, por lo general no es de una disciplina aislada, sino es la integración de ese bagaje de conocimientos y tenemos que echar a andar todas esas herramientas que aprendimos para poder resolver el problema. Entonces, una actuación competente comporta no solo conocer los instrumentos conceptuales y las técnicas disciplinares, sino que nos tiene que llevar a ser capaces de reconocer cuáles son los necesarios o eficientes para utilizar en determinadas situaciones. Eso es lo que nos hace competentes. Cuando ellos llegan o nosotros llegamos como profesionales, tenemos que demostrar que sabemos hacer lo que decimos que sabemos aplicar, que sabemos tomar decisiones. Y es por eso que tenemos que saber cómo aplicarlos en función de las características específicas de cada situación. Me gusta mucho esta parte en la que nos dice que uno de los principios fundamentales de la enseñanza de las competencias es el de enseñar a leer situaciones cercanas a la realidad desde su complejidad. ¿Qué es esto? Un problema, un caso, un ejemplo, una situación, una práctica que los lleve a leer y a tomar decisiones, porque, como dice aquí, y por lo tanto, aprender a saber interpretar en la complejidad. Este es un bloque de problema, de alguna manera lo tuve que trabajar en la carrera y entonces cuando ya estoy en la realidad me es mucho más fácil hacer una transposición didáctica de lo que viví allá a lo que hoy estoy haciendo. Eso es trabajo por competencias. El sentido de la competencia, y esto ya es tomado del libro de Julio Pimienta, Las competencias en la enseñanza universitaria, te dice que el sentido de la competencia es, para el perfil de egreso, saber cuáles son los problemas a resolver por la profesión. ¿Cuál es la profesión y cuáles son los problemas que tendrán que resolver? Y entonces nuestro programa de estudios nos tiene que llevar a diseñar o establecer las competencias que nos van a permitir resolver esta problemática. Si yo tengo claro a qué se va a enfrentar el profesional desde el perfil de egreso, tengo claro que mi asignatura tendrá que contribuir a esa y de alguna manera buscar la interrelación con otras asignaturas. Si nuestro plan de estudio no está diseñado para trabajar proyectos integradores entre asignaturas, bueno, de alguna manera buscar que mis situaciones ya integren conceptos o habilidades de otras asignaturas para ayudar a conformar esta integración de la problemática compleja. Ahora, las dimensiones de las competencias o saberes. Estas son las dimensiones de una competencia. En algunas otras fuentes te hablan de 4, pero nosotros nos vamos a quedar con estas 3, que son el saber, que tiene que ver con los conocimientos, el saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, y el saber ser, que va directo a las conductas. Muy olvidado, por lo general en una enseñanza tradicional, pero hoy con las competencias
es lo que resalta, porque justamente se habla que mucho de lo que sucede como profesionales tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, los conocimientos, pues son hechos, conceptos, teorías. Cuando nosotros revisamos un programa de estudios, los temas, pues son conceptos. Difícilmente vienen expresados en función de habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Pues, ¿qué podemos hacer con estos saberes? La aplicación, la ejecución, el análisis, ejemplificar, diseñar, en fin. Y las conductas se nos acercan a las normas, las reglas, la ética del profesional, cuáles son las actitudes y los valores que se necesitan como profesional para esa resolución de problemas. El profesionalismo, la calidad, el pensamiento de calidad, la empatía, ¿okay? La colaboración, la flexibilidad. Todo esto tiene que ver con el ser. Desde aquí se construye una competencia y nosotros tenemos que saber identificar en nuestra asignatura cuáles son las competencias o cuáles son, más que las competencias, los saberes que me van a ayudar a redactar mis competencias. ¿Cómo se redacta una competencia? Bueno, tenemos estos 4 puntos. Debe de haber un verbo, un objeto, una finalidad y una condición de idoneidad. El verbo va dirigido al desempeño, o sea, lo que se va a hacer. Fíjense bien, va en función no del saber, sino del saber hacer. Y da pie a la evidencia o producto, un algo que hace, que se entrega, puede ser un producto o una actuación, ¿sí? Y habrá de estar redactado en presente indicativo. El objeto es la evidencia o producto que ya el verbo me está ayudando a definir o establecer y es un dato preciso y claro para quien está revisando o leyendo la competencia. A la hora de leerla le queda claro que diseña un producto virtual o que construye una escaleta para un guión de comunicación. La finalidad, que es el para qué se realiza, y puede haber más de una finalidad en la competencia. Y la idoneidad. ¿Con qué nivel de precisión, de calidad, de actitud, de política, de normatividad, en fin? Es aquí como se alcanza a ver el uso de la tabla de saberes previas para construir la competencia. Si ponemos este ejemplo, desarrolla un producto de capacitación o formación virtual. Aquí está el verbo que me da pie o me da entrada a la evidencia, que es el objeto. En este caso es un producto de capacitación o formación virtual. También puede ser un curso de capacitación o formación virtual, un curso e-learning, en fin. ¿Para qué? Para atender la necesidad de un público meta elegido, que puede ser alfabetización de adultos, que puede ser en función de la necesidad del público meta, aplicando la propuesta de diseño instruccional, ¿ok? En este caso ya vamos con la idoneidad. Van a usar el diseño instruccional ADI y va a implicar creatividad, flexibilidad y calidad. Bien. Ahora, ¿cómo podemos ver las dimensiones de la competencia? Aquí está la competencia, tenemos el saber conocer. ¿Qué tiene que saber? ¿Okay? Para alcanzar esta competencia, pues de entrada me hablas del ADI, es una propuesta de diseño instruccional, pues hay que presentarle el ADI, cuáles son los momentos del ADI. ¿Qué es un guión didáctico? La estructura de un guión didáctico, qué es una unidad didáctica, cómo se mira una unidad didáctica en un curso virtual y diferentes tipos de plataformas virtuales. Estos solo son a nivel de conocimiento. Pero ya si me voy al nivel de hacer o el saber hacer, que son habilidades, pues se tendrá que diseñar actividades de aprendizaje para completar la unidad didáctica, tendrá que saber elaborar un guión didáctico, realizar una planeación instruccional en función del ADI para aplicar el modelo ADI. ¿Y cuáles son los saberes del ser o el saber ser? Pues tendrá que ser creativo para estas actividades, flexible
precisión para elegir las herramientas y una actitud de servicio que siempre tiene que ver con la mirada educativa. Vamos a cerrar este video con las competencias a redactar para orientar la ejecución. Es decir, tú vas a redactar competencias para lo general de tu asignatura, es decir, tu programa, como si fueran los objetivos generales, y van a atender las problemáticas a resolver de la profesión, es decir, el perfil de egreso. ¿Cómo atiendo al perfil de egreso con mi competencia? Y pueden ser varias que vayan atendiendo esa realidad global, varias competencias para mi perfil de egreso. Y también las particulares, que son las problemáticas de la asignatura. ¿Qué problemáticas puede enfrentar tu asignatura? Y tú puedes redactar competencias por cada tema o una por varios temas que integren y ayuden a mirar esta realidad global. Entonces, estas son las competencias. Y retomando a Antoni Zabalza, es interpretación y comprensión de la situación objeto de estudio en toda su complejidad. Es decir, cualquier acción competente implica un saber hacer. ¿Qué es este saber hacer? Interpretar y comprender la situación. A ver, la interpreto, la comprendo, en función de su complejidad, para identificar esos problemas o cuestiones que plantean una intervención eficaz. O sea, hay una situación y yo tengo que identificar cuál es la problemática y cómo puedo intervenir. Eso es lo que hace un profesional en su competencia. Voy a identificar la información relevante, eso que es importante, lo puedo seleccionar para empezar a resolver estas cuestiones planteadas. Voy a revisar los diferentes esquemas de actuación, todo lo que sé hacer, aprendidos, para ver cuál puede dar una mejor respuesta a estos cuestionamientos planteados. Si te fijas, es tal cual lo hacemos en la realidad. ¿Okay? Me dan un problema y yo tengo que empezar a resolver. Dale un problema, una situación, un caso a resolver de manera frecuente a tu estudiante y estás trabajando por la competencia. Análisis de la información, es decir, analizamos toda la información, ese back, esa teoría, esos saberes para poder atender la situación. Y voy a valorar esas variables reales y su incidencia en los esquemas aprendidos, para entonces aplicar este esquema de actuación de forma adecuada y estratégica, integrando hechos, o sea, la tabla del saber, conceptos, tabla del saber, procedimientos, el hacer y actitudes que conforman la competencia. Es un proceso, pero si tú, por ejemplo, te bases en el aprendizaje experiencial de Kolb, de alguna manera ya estás tocando la competencia. Lo más importante es que tú tengas claro cuál es la competencia que vas a desarrollar. Y es una competencia que esa misma competencia puede abarcar 2 temas, 3 temas, y ya lo empiezas a mirar no segmentado, sino integrado, ¿ok? Y la actividad, fíjate cómo la competencia te ayuda a definir la actividad integradora o el ejercicio o el proyecto. Van de la mano competencia con las actividades o la actividad para alcanzar la competencia. No va separado. Si tú tomas tiempo para redactar tus competencias, vamos a decir, no las redactas con la precisión necesaria, pero tú tienes clara la competencia que quieres lograr. Eso es lo importante. Y puedes empezar a jugar con un modelo centrado en el docente, a transitar hacia un modelo centrado en el estudiante y saber en qué momento usas qué, basándote en la espiral de Kolb y los estilos de aprendizaje, y vas a ver cómo empiezas a trabajar de una manera más eficaz, detonando o enfocándote hacia el trabajo por competencias. Espero que este video te sea claro. Nos seguimos viendo en otros videos.